Mi prometida invitó a su ex a nuestra boda sin decirme. No sé si puedo seguir adelante. ¿Qué harías si descubres que la persona con la que vas a casarte tiene secretos con su ex? No hablo de una simple conversación. Hablo de una invitación formal a nuestra boda. Todo esto sin decirme una sola palabra. Me enteré por accidente. Y ahora no sé si estoy exagerando o si estoy a punto de arruinar mi vida. Necesito saber si esto es una bandera roja o solo una estupidez de mi parte. Reddit, ayúdenme a pensar con claridad. Todo comenzó con una caja de vino tinto. Literalmente. Estábamos en casa, un sábado por la tarde, organizando las invitaciones para nuestra boda. Bueno, organizando es una forma elegante de decir que ella tenía todo el control y yo servía copas y decía sí, amor cada 3 minutos. No me molestaba, honestamente. Sofía tiene esa energía de huracán que lo arrastra todo, decisiones, dudas, planes, y yo, bueno, soy más bien un lago. Me gusta ver cómo todo fluye. Ese día habíamos terminado de escribir los nombres en los sobres. Las invitaciones ya estaban listas para enviar. Algunas eran para familiares que viven lejos, así que las meteríamos en el correo el lunes. Otras, para amigos cercanos, las entregaríamos en mano. Sofía había hecho una lista digital con todos los nombres, direcciones y notas del tipo, alergia a los mariscos, no con mesa 4, o no invitar si trae a su nueva novia. Hasta aquí todo normal. Casi tierno, si lo ves de lejos. Fue cuando me pidió que sacara una botella más del pequeño minibar que tenemos en el salón que ocurrió todo. Moví una caja, y sin querer, tiré al suelo una hoja impresa. Pensé que era un menú, o alguna de esas listas que Sofía suele imprimir por duplicado. Pero no. Era una invitación personalizada. No tenía el mismo diseño que las nuestras. Era una especie de borrador. Estaba doblada por la mitad, con tinta corrida, como si alguien la hubiese sacado y guardado más de una vez. Y decía, querido Álvaro, sería muy especial contar contigo en nuestro gran día. Sofía y Matías. Me quedé congelado. Álvaro. Su ex de hace 5 años. El que ella describía como su error de juventud cada vez que yo sacaba el tema. El mismo tipo que, según sus propias palabras, la hizo sentir pequeña y rota durante su relación. La cabeza me empezó a zumbar. No sabía si decir algo, si actuar como si no lo hubiera visto, o si simplemente guardarla y pensar en eso después. Pero antes de que pudiera decidir, ella entró al salón. ¿Encontraste el merlot o solo estás espiando mis secretos?, dijo, con esa sonrisa suya que normalmente me derrite. No respondí de inmediato. Solo le mostré la hoja. Su cara cambió al instante. No fue susto. No fue culpa. Fue fastidio. Como si yo estuviera exagerando. ¡Ay, eso! Se acercó, me la quitó de la mano con naturalidad. No es nada. Fue solo una idea loca que tuve. Nunca la mandé. Te lo juro. ¿Por qué querrías invitarlo? No lo sé. Fue un impulso. Él fue parte de mi vida. Quería cerrar ciclos. Pero no lo hice. No hay nada raro. ¿De verdad vamos a pelear por eso? Y ahí empezó el verdadero problema. Porque si hubiera mostrado vergüenza, o si me hubiera dicho que fue una estupidez, quizá podría haberlo dejado pasar. Pero no. Me hablaba como si yo estuviera reaccionando de forma irracional. Como si mi incomodidad no tuviera sentido. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté, sin subir la voz. Sentía un nudo en el pecho, pero intentaba mantener la calma. Porque sabía que te pondrías así. ¿Lo ves? No. Me pongo así porque lo ocultaste. No porque lo hiciste. Se hizo un silencio largo. Ella se cruzó de brazos. Yo me senté en el sofá, sin saber si estaba más triste o más furioso. Y ahora, 3 días después, sigo sin saberlo. No sé si esto es una tontería y la estoy haciendo gigante. No sé si estoy exagerando. Pero tampoco puedo dejar de pensar que si fue capaz de esconder algo tan simbólico, ¿qué más podría estar guardando? Desde entonces no hemos hablado mucho.
Ella actúa como si nada hubiera pasado. Yo actúo como si no me estuviera desmoronando por dentro. La boda es en 2 meses. Y por primera vez desde que me arrodillé con ese maldito anillo, no estoy seguro de que quiera hacerlo. Edith, ¿soy yo el problema? ¿O esto es una de esas señales que uno no debería ignorar? No dormí bien esa noche. Ni la siguiente. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el pecho apretado, imaginando versiones distintas de la conversación. En una, ella lloraba y me pedía perdón. En otra, se reía en mi cara y decía que sí, que Álvaro siempre fue el amor de su vida. En otra más, yo simplemente recogía mis cosas y me iba, dejando el anillo en la mesa del comedor. Nada de eso pasó, obviamente. Lo real fue más jodido, nada pasó. Al día siguiente, Sofía se levantó temprano, se maquilló, se puso su bata de satén y se fue a trabajar como si nada. Me dejó un beso en la frente. Yo fingí estar dormido. Esa fue nuestra dinámica toda la semana. Una coreografía incómoda entre dos personas que saben que algo se rompió, pero que tienen miedo de mirar los pedazos en el suelo. Llegó el viernes y no aguanté más. Le dije que necesitábamos hablar. ¿Otra vez? Suspiró. Pensé que ya lo habíamos aclarado. No lo aclaramos. Lo pateamos para adelante como si fuera una bolsa de basura. Se cruzó de brazos, otra vez. Siempre hace eso cuando se siente atacada. Me di cuenta de eso cuando llevábamos apenas un mes juntos. Pero esta vez no me detuve. No suavicé el tono. No adorné mis palabras. ¿Tienes contacto con él? No. Entonces, ¿por qué lo ibas a invitar? Ya te dije, para cerrar ciclos. Pero cerrar ciclos no significa abrir la puerta. ¿Qué hubieras hecho si él llegaba? Ella me miró como si fuera un niño. Como si no entendiera las cosas del mundo adulto. Me hervía la sangre. Nada, Matías. Habría sido un invitado más. Fin. ¿Y yo qué era en todo eso? ¿El novio trofeo? ¿El reemplazo oficial? Ahí sí se enojó. Me dijo que estaba siendo paranoico, inseguro, hasta machista, que no podía pretender controlar con quién ella se comunica o no. Que el pasado no desaparece solo porque uno se casa. Que no estaba dispuesta a vivir con alguien que no confía en ella. No es que no confíe. Es que me mentiste por omisión, le dije. Se me quebró un poco la voz, y odié eso. Silencio. Luego, salió del salón. Se encerró en la habitación. No cenamos juntos. Ese fin de semana lo pasé en casa de mi hermano. Le dije que necesitaba espacio para pensar, pero lo cierto es que necesitaba no verla. No escuchar su tono de voz. No oler su perfume en cada puta almohada. Mi hermano, por cierto, odia a Sofía desde el día 1. La considera intensa y manipuladora. Pero no me dijo nada. Solo me ofreció cerveza, me prestó una manta, y me puso a ver una maratón de películas de Tarantino. Fue raro. Me sentí como un adolescente corriendo de un problema que no sabe resolver. Volví el lunes, con la idea de hablar en serio. De enfrentar todo y decidir si esta relación tenía arreglo o no. Pero ella me recibió con una cena hecha, música suave y una actitud completamente distinta. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Te extrañé, me dijo, apoyando la cabeza en mi pecho. Y por un momento, lo juro, casi me trago el anzuelo. Casi dejo todo atrás. Casi le creo. Pero después, durante la cena, dijo algo que me hizo frenar en seco. Estuve pensando, y quizá deberías dejar de contarle cosas a tu hermano. Él te mete ideas raras en la cabeza. Esa frase. Así. Sin anestesia. No le había contado nada a mi hermano. Nada específico, al menos. Lo del ex, lo de la invitación, eso no lo sabía nadie más que yo. Entonces, ¿cómo lo sabía ella? Levanté la mirada. La vi sonreír, tomando vino. Como si no acabara de confesar algo que no tenía forma de saber. ¿Qué dijiste? Nada, solo, tú sabes cómo es tu hermano. Siempre buscándole defectos a todo. A mí.
A nuestra relación. No le conté lo de Álvaro. Su rostro cambió. Fue una milésima de segundo, pero lo vi. Sorpresa. Miedo. Y luego, otra vez, esa puta sonrisa. Ah, bueno, no importa. Seguramente se lo imaginó. Tú eres muy transparente, Matías. Mentira. O mi hermano es psíquico, o ella había revisado mis mensajes. Y ahí empecé a pensar otra cosa. No solo lo del ex. No solo la invitación. Todo. ¿Quién era Sofía realmente? ¿La mujer apasionada que lloró de emoción cuando le propuse matrimonio en la playa? ¿O la persona que necesita controlar cada conversación, cada recuerdo, cada maldito detalle? Estoy empezando a pensar que no estoy exagerando. Que esto no es un simple malentendido. Estoy empezando a temer que no conozco a la mujer con la que iba a casarme. Después de esa noche, algo se rompió definitivamente en mí. Ya no era solo la invitación al ex, ni siquiera el hecho de que probablemente había leído mis mensajes. Era la acumulación de cosas pequeñas que, hasta ese momento, había elegido ignorar. Como siempre decidía ella a dónde íbamos y con quién, cómo, cuando discutíamos. Terminaba yo pidiendo perdón aunque no entendiera por qué, como se hacía la víctima si le ponías un límite, pero se volvía implacable si tú cruzabas uno. Y lo peor, como yo, con tal de mantener la paz, me fui borrando. Los días siguientes intenté actuar normal, pero era como estar en una obra de teatro donde uno de los actores se olvidó la letra. Ella seguía planeando la boda, hablando de centros de mesa, de listas de reproducción, de cuántas empanadas por persona había que calcular para el civil. Yo apenas podía fingir una sonrisa. Hasta que una noche, no pude más. Necesito cancelar la boda, le dije. Así. Sin preámbulos. Sin voz temblorosa. Sin miedo. Estábamos cenando. Pasta con pesto. Ella había servido el plato como siempre, en porciones perfectas. Hasta eso me molestó. Su perfección artificial. Todo medido. Todo bajo control. Sofía dejó el tenedor. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Cómo que cancelar? ¿Te volviste loco? No. Estoy siendo más cuerdo que nunca. ¿Y qué vas a decirle a toda tu familia? ¿Y la mía? ¿Y los depósitos? No lo sé todavía. Pero prefiero perder dinero que perderme a mí mismo. No gritamos. No lloramos. Fue más frío de lo que imaginé. Ella se quedó en silencio, procesando. Luego se levantó y se encerró en el baño. Yo me fui al sofá. Me tapé con una manta y apagué el celular. Dormí mal, otra vez. Pero esa vez fue distinto. No sentí ansiedad, sino tristeza. No por lo que iba a perder, sino por todo lo que nunca tuvimos realmente. A la mañana siguiente, ella se había ido. No dejó nota. No escribió. Simplemente desapareció. Durante 2 días no supe nada de ella. Pensé que se había ido con su madre o con alguna amiga. Me sentí culpable, por un momento. Hasta que revisé su laptop, la había dejado abierta sin cerrar sesión, y vi el correo que me terminó de destruir. Un intercambio con Álvaro. Fechado un mes atrás. Ella le había escrito. Solo quería que supieras que me voy a casar. No sé por qué sentí la necesidad de decírtelo. Supongo que siempre fuiste una especie de deuda emocional en mi vida. Gracias por escribir. Me alegra que estés bien. Suerte en tu nuevo camino. Respondía él. Ella le contestó. ¿Vendrías si te invito? No le diré a Matías. Lo haría solo si tú quisieras cerrar bien nuestra historia. Creo que sería sano. Para mí. Para los dos. No hubo más respuestas. Álvaro no contestó nunca más. No sabemos si por madurez, por piedad o porque no le importó. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que me mintió. No solo pensó en invitarlo. ¿Lo hizo? Le escribió. Ocultándolo. Planificándolo.
La persona con la que pensaba casarme tenía cuentas emocionales abiertas con su ex y pensaba saldarlas el día de nuestra boda. No sé cómo describir el vacío que sentí leyendo esos correos. No era solo dolor. Era decepción. Era darme cuenta de que había amado una idea, no a una persona. Esa misma tarde fui a casa de mi madre. Le dije que todo se había cancelado. Lloró un poco. Me abrazó mucho. No hizo preguntas. Agradecí eso más de lo que puedo explicar. Sofía volvió 3 días después. Entró como si todavía viviera aquí. Me encontró en la sala, empacando libros. ¿Ya tomaste tu decisión, entonces? Preguntó, sin siquiera saludar. ¿La tomaste tú?, le respondí. ¿Leyendo mis correos? Mintiendo sobre ellos. Se quedó ahí, mirándome. La primera lágrima no le cayó por tristeza. Fue por orgullo herido. Como si no pudiera creer que yo, el tranquilo, el que siempre cede, estaba cerrando la puerta. Pensé que me ibas a entender, murmuró. Yo también pensé que tú me respetabas, le dije. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una despedida extrañamente silenciosa. Ella se fue. Y esta vez, no me dolió verla irse. Me dolía más el tiempo perdido. Y acá estoy ahora. En un departamento medio vacío. Con cajas por todos lados. Sin anillo. Sin planes. Pero con algo que hace tiempo no sentía, claridad. Gracias por leer hasta acá, Reddit. No sé qué viene ahora, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que lo voy a decidir yo. Actualización 1. Hola de nuevo, Reddit. Primero que nada, gracias. De verdad. No esperaba tantas respuestas, tantos mensajes privados, tanto apoyo, y también tantas verdades duras. Algunos me dijeron que fui blando. Otros, que no era para tanto. Pero muchos me hicieron ver cosas que, sinceramente, me dolieron más que la ruptura. Una frase que me quedó dando vueltas fue: no es que te haya fallado solo una vez, Matías. Te venía fallando desde antes, solo que ahora abriste los ojos. Y sí, creo que tenían razón. En los días que pasaron desde mi último post, varias cosas se movieron. Para empezar, Sofía me escribió. Primero un mensaje largo, de esos que empiezan con no lo entiendes y terminan con pero igual te deseo lo mejor. Luego vinieron los intentos de quedar como víctima, que ella solo quería el paz, que no esperaba que yo reaccionara así, que las cosas no son blanco o negro. Después, su madre me llamó. Sí, su madre. Para decirme que no entendía cómo podía abandonarla tan cerca de la boda, que eso era una humillación pública para su hija. Tuve que respirar hondo y decirle, con toda la calma del mundo, que ya no iba a hablar más del tema con nadie que no fuera Sofía directamente. Lo curioso fue que, cuanto más intentaban hacerme sentir culpable, más tranquilo me sentía. Más firme. Como si al fin mi cuerpo se alineara con algo que mi corazón ya sabía hacía rato, que esto no estaba bien. Que no estaba bien desde hacía mucho. Ahora, sobre la parte práctica. Cancelé el contrato con el salón. Perdí el depósito, sí, pero pude recuperar algo de lo pagado. A la florista le conté la verdad, fue más comprensiva que varios amigos, por cierto. Mi mejor amigo, Nico, se quedó conmigo unos días. Trajo cerveza y un PlayStation. Dijo que no me dejaría convertirme en ese cliché que termina viendo comedias románticas solo a las 2 de la madrugada. Fracasó, igual vi About Time y lloré como idiota. La familia de Sofía está diciendo que fui yo quien se arrepintió sin motivo. No estoy peleando esa versión. Que crean lo que quieran. Pero la parte más jodida, y por la que decidí volver a escribir, es esta. Hoy me escribió Álvaro. Sí, el ex. Me buscó por Instagram. Su mensaje fue breve, respetuoso. Me dijo que nunca tuvo intención de ir a la boda, que de hecho, se sintió incómodo al recibir ese mensaje de Sofía. Que él está en otra etapa, con otra persona. Y que sentía que yo tenía derecho a saberlo, en caso de que todavía dudara. No voy a mentir, por un momento quise odiarlo. Porque representa todo lo que me dolió.
Pero también me di cuenta de algo más, el tipo fue más honesto conmigo que mi propia prometida. Y eso me pegó. Ahora estoy acá, leyendo los comentarios de ustedes. Algunos me recomendaron terapia. Ya pedí una sesión. Otros me dijeron que escribiera cartas que no voy a enviar, que es una forma de soltar. Ya escribí 2. No las voy a leer en voz alta porque me harían ver como un idiota, pero gracias por la idea. Y también muchos me dijeron que no cierre mi corazón. Que esto, por más horrible que haya sido, no define lo que puedo vivir más adelante. No sé si estoy listo para pensar en eso todavía. Pero por primera vez en semanas, dormí 8 horas seguidas. Y eso, para mí, ya es una victoria. Gracias de nuevo, Reddit. Volveré si algo cambia. Aunque honestamente, lo único que quiero que cambie ahora, soy yo. Actualización 2. Hola de nuevo, Reddit. Pensé que esta sería la última vez que escribiría sobre Sofía. Pensé que cerrar la boda, decir mi verdad, y recibir el mensaje inesperado de Álvaro sería el último acto de esta historia. Pero no. Porque cuando pensás que lo superaste, la vida viene y te dice, aguanta, que todavía te falta un capítulo más. Esto es lo que pasó. Hace 3 días, me llamó Florencia, una amiga en común. Bueno, más bien amiga de ella, pero alguien con quien yo tenía buena onda. El tipo de persona que siempre está en las reuniones, que te escribe en tu cumpleaños, que hasta nos ayudó a armar los centros de mesa cuando decidimos hacer todo medio de Y. Florencia me pidió juntarnos a tomar un café. Sonó raro. Me dijo, es algo que tenés que saber, y prefiero decírtelo en persona. Obvio pensé lo peor. ¿Estaba embarazada Sofía? ¿Había vuelto con Álvaro? ¿Había hablado mal de mí con alguien del trabajo? Fue. Temblando un poco, no voy a mentir. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa. Ella llegó tarde, con cara de angustia. No era el típico drama exagerado. Era de verdad. Después de un par de silencios incómodos, me dijo. Te tengo que contar algo que pasó hace como 2 meses, y no sé cómo decirlo sin que te duela. Y ahí me destruyó. Resulta que Sofía no solo escribió a Álvaro para invitarlo. Unas semanas antes de eso, se vieron. En persona. En un bar. No pasó nada físico, según Florencia. Eso dijo Sofía en su momento, llorando y hecha un mar de dudas, según su amiga. Pero sí hubo confesiones. De esos encuentros que se dan cuando uno quiere reavivar algo solo para comprobar si todavía está vivo. Fue antes de mandarle el mensaje. Estaba confundida. Vos estabas trabajando un montón, y ella dijo que sentía que estaban desconectados, me dijo Florencia, como si eso justificara algo. Me quedé callado. Me temblaban las manos. Literalmente. No por celos. No por traición. Sino por el asco de haber estado tan cerca, de haber compartido la cama, los planes, el futuro, con alguien que jugaba a 2 puntas con un fantasma del pasado. Lo que más me partió fue esto, yo estaba ahí. En esos días. Cocinando para ella, escuchando sus planes para el menú, llevándola al trabajo cuando llovía. Y mientras tanto, ella se tomaba un vino con su ex, hablaban de lo que fueron y le preguntaba si vendría a nuestra boda. Me acuerdo que esa semana ella había llegado tarde un martes. Dijo que tenía una reunión de último momento. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Ahora, no sé si me mintió entonces, o si me mintió todo el tiempo. Después del café, fui a casa. Cerré las persianas. Apagué el celular. No le contesté ni a Nico, ni a mi hermano, ni a nadie. Me quedé tirado en el sillón, sin pensar. Literalmente, sin pensar. Sentí un hueco tan grande que no supe cómo llenarlo. Hasta que me acordé de algo. En enero, Sofía y yo habíamos tenido una conversación tonta sobre exes. Ella me preguntó si alguna vez había pensado en escribirle a una exnovia mía, Julia, con la que terminé hace años y que me dejó por alguien más. Yo le dije que no, que nunca más. Que hay personas a las que uno tiene que soltar para poder seguir. Ella me respondió, ¿y si te escribiera ella, le contestarías? Yo me reí. No.
¿Para qué? Si uno ya eligió un camino, no puede seguir mirando atrás. Esa conversación me volvió a la cabeza como un eco cruel. Me sentí un estúpido. No sé por qué Florencia me contó todo esto recién ahora. Tal vez tuvo una pelea con Sofía, o le pesó la conciencia. No importa. Se lo agradezco igual. Prefiero saberlo. Aunque duela. Así que sí, Edith. Me mintieron. 2 veces. Primero con la invitación. Después con el encuentro secreto. Y todavía hay gente que cree que la víctima es ella. No voy a mentir, dudé. Dudé de mí mismo. Dudé de si exageré, si fui duro, si me faltó comprensión. Pero después de esto, no. Ya no. No fui duro. Fui blando demasiado tiempo. Hoy, por primera vez, abrí una carpeta nueva en mi compu, vida-nueva. Suena tonto. Pero ahí estoy guardando cosas para mí. Cosas que quiero hacer. Libros que quiero leer. Lugares que quiero visitar. Cursos que postergué porque ella no creía que fueran útiles. Estoy armando, desde el caos, una versión de mí que no tenga miedo de estar solo. Gracias por seguir leyéndome. No sé si habrá otra actualización. Pero si la hay, espero que sea desde un lugar más luminoso. Actualización 3. Volví, Edith. Y no pensé que iba a hacerlo, pero necesitaba escribir esto porque pasó algo que no solo me descolocó, sino que cambió por completo mi perspectiva. Esto ya no se trata solo de Sofía. Ni de Álvaro. Ni de la boda. Se trata de mí, de cómo me estoy reconstruyendo, y de lo inesperado que puede ser el camino hacia eso. Primero, lo obvio, no he hablado más con Sofía desde que me enteré del encuentro con su ex. Bloqueada en WhatsApp, redes, todo. Ni un solo mensaje. Cero contacto. Por mi salud mental, por mi dignidad, por todo. Lo que me hizo fue grave. Pero más grave fue todo lo que eligió ocultar mientras me hacía sentir como el paranoico, el exagerado. Ahora, lo que no esperaba, Julia me escribió. Sí. Julia. Mi ex. La misma que me dejó hace 3 años, sin aviso, para irse a vivir con otro tipo. No terminamos mal del todo, pero no habíamos vuelto a hablar desde entonces. Me escribió por Instagram. Casi no la reconozco. Su foto de perfil es una flor o algo así. El mensaje era simple. Hola Matías. Me enteré por Florencia lo que pasó. No sé si querés hablar, pero si necesitas alguien que escuche sin juzgar, acá estoy. No supe qué hacer. La miré durante horas. Literalmente. Dejé el teléfono ahí, sobre la mesa, sin tocarlo. Me pareció una trampa del universo. O del karma. O de la vida diciéndome, ¿te acordás de este dolor? Bueno, mira cómo vuelve. No contesté en el momento. No porque me diera miedo hablarle, sino porque no sabía quién era ella para mí ahora. Un recuerdo. Una cicatriz. ¿Una tentación? Al día siguiente, respondí. Gracias. Estoy bien. O tratando. Agradezco el mensaje, en serio. Y para mi sorpresa, me contestó rápido. No con una frase cliché, sino con algo que me desarmó. Yo también estuve ahí, Matías. No sé si en el mismo lugar, pero sé lo que es descubrir que la persona que amaste tenía en una especie de ilusión. Si te ayuda a hablarlo, yo te escucho. No por nostalgia. Por empatía. Y sí, hablamos. Charlamos por videollamada. Una conversación honesta, sin máscaras. Nada romántico. Nada raro. Solo 2 personas heridas reconociéndose en su dolor. Me contó que se separó hace 1 año. Que se fue a vivir sola, que está haciendo terapia, que entendió muchas cosas con el tiempo. Yo no era feliz, me dijo, con una sinceridad que me hizo apretar los puños. Y creí que la culpa era de la relación. Pero después entendí que el problema era yo, que no sabía cómo estar conmigo misma. Y eso, me hizo arruinar cosas que valían. No le dije que me había destrozado. Ya no tenía sentido.
Solo le agradecí por hablar conmigo como nadie más lo había hecho en mucho tiempo. Y ahora viene lo más raro. Desde esa charla, algo dentro de mí se calmó. No porque quiera volver con Julia, no estoy ni cerca de eso, sino porque me di cuenta de algo que me cambió todo. No todo lo que termina es un fracaso. Lo voy a repetir porque me costó entenderlo, no todo lo que termina es un fracaso. Sofía no fue un error. Fue una experiencia. Fue un espejo. Me mostró lo peor de mí, sí, pero también lo que ya no estoy dispuesto a tolerar. Me mostró la versión de mí que se apaga para no incomodar. Y también la versión que se enciende cuando elige ser fiel a sí mismo. No estoy bien del todo. No es que ya sané. Pero ahora, cuando me miro al espejo, empiezo a reconocerme. Y eso, Reddit, eso es enorme. Ah, y otra cosa, hace 2 días me llegó una carta por correo. Sí, una carta física. De puño y letra. Era de Sofía. No la abrí. La tengo ahí, sobre la mesa. ¿Cerrada? No porque no quiera saber qué dice. Sino porque, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no necesito leerla para saber cómo termina esta historia. Ya la viví. Ya la entendí. Ya la solté. Gracias por estar del otro lado, Reddit. No sé si vendrá una última actualización, pero si viene. Espero que sea desde la paz. Actualización final. Hola, Reddit. Pasó un tiempo. No mucho, pero el suficiente como para respirar diferente. Y quería cerrar este capítulo como corresponde. Como se merecen ustedes, que me leyeron, que me bancaron, que me dieron consejos cuando yo estaba demasiado metido en el pozo como para ver la salida, y también como me merezco yo. Porque sí, cerrar ya no me suena como pérdida. Suena como liberación. Y si estás leyendo esto, si viniste siguiendo la historia desde el principio, o si recién caes por curiosidad, quiero contarte cómo terminó todo. O mejor dicho, cómo siguió todo. La carta de Sofía sigue sin abrir. No sé si habla de amor, de culpa, de despedida o de justificación. No importa. En serio. Ya no. Lo más difícil no fue perdonarla, Reddit. Lo más difícil fue perdonarme a mí. Por no haberme dado cuenta antes. Por haber ignorado señales. Por haber dejado que mi voz interna susurrara mientras yo le subía el volumen a todo lo que no quería ver. Pero lo logré. Volví a terapia. Estoy yendo cada semana. A veces hablamos de Sofía, a veces de cosas que ni sabía que llevaba cargando hace años. Estoy aprendiendo algo que nunca pensé que me costaría tanto, a estar solo, y no sentirme solo. ¿Y saben qué? Me está empezando a gustar. Empecé a hacer cosas que había postergado por no tener tiempo, cuando en realidad era por miedo. Me anoté en clases de cocina, sí, cocina. Ironías de la vida después de haber planeado el menú de una boda inexistente. Empecé a correr los fines de semana. Estoy leyendo de nuevo. Hace poco fui a un bar con amigos. No para buscar a alguien, sino solo para pasarla bien. Y en un momento, me reí. Me reí fuerte. De esos momentos en los que ni te das cuenta y estás genuinamente bien. No fingiendo. No distrayéndote. ¿Bien? Y ahí entendí, estoy volviendo. No al Matías de antes. Ese ya no existe. Estoy conociendo a uno nuevo. Uno que pasó por la tormenta y salió empapado, pero de pie. Julia y yo hablamos un par de veces más. Con respeto, con cariño. Sin intención de volver a nada. Solo 2 personas que compartieron una herida y se acompañaron en el cierre. Ella ahora está por mudarse a otra ciudad. Le deseo lo mejor. De verdad. A veces me preguntan si me gustaría volver a enamorarme. Y la respuesta es, sí. Pero sin apuro. Sin huecos que tapar. Sin construir castillos con cimientos que crujen. Quiero que la próxima vez no sea porque necesito a alguien. Sino porque quiero a alguien, desde un lugar sano, limpio. Desde la elección, no desde el miedo. Y si estás pasando por algo parecido, te dejo esto, como cierre. No te castigues por haber amado mal.
No te castigues por confiar. Eso habla más de tu corazón que de tu error. Y sobre todo, no pienses que porque algo se rompe, vos quedas roto. Se puede volver a armar. Diferente. Pero más fuerte. Gracias, Reddit. Por escuchar. Por no juzgar. Por devolverme un pedazo de mí que había perdido. Nos vemos del otro lado.